¡Cállate! Una de las herramientas más valiosas para detonar nuestros procesos creativos es escuchar. Necesitamos rescatar, valorar y utilizar las herramientas que el mundo nos da para crear. Apartémonos un poco de las técnicas y las disciplinas y acerquémonos al mundo para proponer y crear proyectos artísticos sensibles y potentes. Llegamos a la sexta temporada del podcast Pensar la Imagen. Estamos iniciando el capítulo 38. Estamos muy contentos de continuar este proyecto que sigue enfocándose en los procesos creativos contemporáneos y en la preparación y profesionalización de los artistas. Antes de empezar, como siempre, invitarlos a suscribirse a este canal y a conversar, a compartir sus ideas en cada video, en cada podcast, sea en Spotify o aquí en YouTube. Invitarlos a nuestro gimnasio de profesionalización de artistas, que es todos los sábados a las 11 de la mañana, hora de México, donde abordamos temas justamente para la preparación profesional de los artistas contemporáneos. También invitarlos a visitar pensarlaimagen.com para que revisen nuestros planes de asesorías y mentorías para artistas. Y por último, por supuesto, que nos acompañen en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, donde compartimos todos los días contenido valioso e importante para los artistas. Bien, ya estamos aquí iniciando y quiero comenzar esta sexta temporada enfocándome en algo que es muy importante para los artistas. ¿Cómo hacemos para detonar nuestros procesos y nuestros proyectos artísticos? ¿Cómo potenciamos ideas? ¿De dónde las sacamos? ¿Qué hacemos cuando estamos bloqueados? Que ya he conversado en otros capítulos que el bloqueo como tal no existe, sino más bien una falta de sentido crítico frente a nuestro entorno. Pero si nos enfrentamos a ese entorno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué herramientas utilizamos para potenciar nuestros procesos creativos, para potenciar nuestros proyectos de arte que van a desembocar en obras de arte? El mundo, y especialmente las redes sociales hoy día, están llenos de un montón de herramientas para potenciar nuestros procesos creativos. Sin embargo, a mi modo de ver, son algo engañosas, porque esos procesos o esas formas de detonar o de desbloquear los procesos creativos siempre terminan reduciéndose a copiar o a buscar referentes o a aplicar e insistir en técnicas, practicar, tomar 10,000 fotografías, hacer 25,000 pinturas y dibujos, etc. Es decir, comprenden el proceso creativo como el resultado de un ejercicio práctico en el que nosotros desarrollamos una habilidad técnica en cualquiera de las disciplinas artísticas. Esa ruta es algo nociva, es algo tóxica, porque no es que no funcione en su totalidad. Puede, por supuesto, potenciar el ejercicio constante, nos ayuda a mejorar y a descubrir otras maneras de pintar, de dibujar, de fotografiar. Sin embargo, el resultado siempre va a ser cíclico, es decir, nos va a llevar siempre a lo mismo. Sea porque estamos comenzando a copiar y hacer cosas igual que nuestro referente o nuestros referentes, o que nos comenzamos a copiar a nosotros mismos. Descubrimos quizás alguna pieza, alguna obra, algún proyecto que nos salió muy bien y que recibió algún tipo de reconocimiento y apoyo, y terminamos repitiéndolo una y otra vez, sea porque el mercado no los pide para quienes están dentro del mercado del arte y lo que hacemos es repetir esa obra 1,000,000 de veces, o porque dudamos de nuestras posibilidades de poder crear otras cosas, de poder ampliar nuestros discursos, de poder ampliar nuestras posibilidades expresivas a través del arte. De ahí que en este capítulo yo les voy a proponer algunas herramientas que yo considero que son importantes y que son muy valiosas. Herramientas que están en el mundo, no herramientas que vienen de la academia de las artes o que vienen de las disciplinas artísticas, sino de las herramientas que el propio mundo, que nuestra cotidianidad, que nuestro contexto nos aporta y que al fin de cuentas son las verdaderas herramientas que le van a dar sentido, sensibilidad, potencia discursiva a nuestros proyectos, más allá de sus calidades estéticas y técnicas, con las que evidentemente va a convivir, va a generar un matrimonio necesario, una hibridación necesaria para después convertirse definitivamente en un proyecto artístico que tenga contacto con el público, con los espectadores. La primera herramienta tiene que ver con escuchar, un poco lo que hablamos cuando iniciamos este podcast. Necesitamos callarnos.
Callémonos un rato, aprendamos a escuchar al mundo, a ese mundo que nos rodea. Levantémonos un día y con los ojos cerrados aprendamos solamente a escuchar cómo suena la sábana, cómo suena la cama, cómo suena el baño, cómo suena nuestra casa, cómo suenan las voces cercanas y lejanas. La escucha no solamente es un proceso de valoración sobre el otro mundo, las otras personas, sino también es un proceso de valoración de nuestro propio silencio. ¿Cómo somos cuando estamos callados? ¿Cómo ese silencio nos permite identificarnos, acercarnos a lo más profundo que somos? Porque estamos volteando el sentido auditivo hacia lo profundo de nosotros. ¿Cómo sonamos nosotros? El descubrimiento de los sonidos es una de las potencias más hermosas que tenemos frente al mundo. Cuando vamos a un bosque, cuando vamos a la naturaleza o cuando nos metemos en el centro de una ciudad, prestarle atención a todo lo que suena, cómo suena, por qué suena. Cuando nos acercamos a una conversación, a un diálogo, cuando vamos a una tienda o por un mercado, escuchar cómo hablan las personas, qué expresiones utilizan, qué es lo que dicen, prestarles atención. Cuando nosotros nos callamos, potenciamos nuestra atención al mundo, le damos valor, cobran sentido un montón de cosas, pero especialmente cuando nos callamos, el mundo nos habla, el mundo nos está contando cosas, nos está contando cuentos, nos está contando historias y experiencias, pero especialmente nos está contando modos sensibles de aproximarnos a las ideas, de aproximarnos a los temas. Otra segunda herramienta que para mí es una de mis favoritas, y aunque se contrapone un poco a la de escucha, tiene que ver con provocar al mundo. ¿Y cómo provocamos nosotros al mundo? Pues generar alteraciones de los sistemas que nos rodean. Nosotros, como seres sociales que somos, estamos insertados en un montón de sistemas. Sistemas económicos, sistemas políticos, sistemas sociales, sistemas culturales, un montón de sistemas familiares, sistemas religiosos. Bueno, ¿cómo nosotros podemos provocar al mundo? Generando alteraciones en cada uno de esos sistemas. ¿Cómo generar esas alteraciones? Deteniéndonos, generando rupturas, criticando, contraponiendo, llevando la contraria, dándole valor a la incoherencia. Esta provocación va a generar roces y las ideas surgen a partir de los roces de nosotros con el mundo. Por supuesto, tenemos que estar muy atentos a cada uno de esos roces y qué provocan esos roces. Generalmente, cuando nosotros provocamos, eso genera reacciones en cadena. Es decir, una contraposición que altera un sistema que busca la manera de reinsertarse nuevamente ese sistema o de buscar otro para poder acomodarse. Aquí pareciera que estuviera hablando de un sistema muy complicado, pero estas alteraciones suceden en la normalidad. Como en una conversación en nuestra casa, por ejemplo, simplemente podemos comenzar a llevar la contraria, a modo de juego, en tono lúdico. ¿Para qué? Para que eso provoque pensamientos, para que la otra persona tenga que repensar más todavía los argumentos con los que nos va a explicar algo, por ejemplo, o con lo que va a defender cierta posición o cierta idea. El punto es cómo podemos generar esos roces con el mundo para generar otros mundos, para provocarlo, para que se expanda o para aquello que nos parece interesante, aquello que nos parece valioso, potente y sensible, brote, explote. Y aquello con lo que no estamos de acuerdo, aquello que deseamos combatir, aquello que deseamos confrontar, pues todavía más lo agitamos ese fuego que nos va a obligar a nosotros incluso a argumentar mejor, enfrentarnos mejor, prepararnos mejor para esa confrontación a ese lado del mundo que tanto no nos parece. Otra estrategia muy lúdica es la de renombrar y resignificar. Este es un juego muy interesante que a mí también me fascina mucho, que es cambiarle el nombre a las cosas o a los nombres de las cosas resignificarlos. ¿Ok? Darle otro valor, darle otro uso. Eso lo podemos hacer especialmente con los objetos. Comenzar a acercarnos a los objetos de formas completamente diferentes, imaginativas, fantasiosas, problematizadoras. Entender los objetos no solamente por su significado utilitario o de función, sino la potencia que pudieran tener si lo cambiamos de contexto, si lo utilizamos en otra cosa. Si una llave que es para mover un tubo, para sacar un tubo en plomería, esa llave la utilizamos en electricidad o la utilizamos en jardinería o la utilizamos para hablar del amor. ¿Qué sucede cuando resignificamos
usamos los objetos o los nombres que le hemos puesto a los objetos. Es un juego muy interesante y se conecta mucho con la provocación. Jugar con los significados, con las funciones de los objetos, provoca al mundo, también genera roces. Pero especialmente en el campo del arte nos permite entender y comprender que todo lo que ofrece el mundo, todo de manera orgánica o inorgánica, material, plástica, tangible o intangible, es material para hacer arte. Todo el mundo está allá afuera, todo lo que compone el mundo puede ser un material artístico. Luego tenemos una herramienta quizás la más poderosa de todas, que es aprender. Y especialmente aprender a aprender. Nosotros a lo largo de nuestra formación de educación básica e incluso universitaria nos enseñaron una sola manera de aprender o algunas técnicas, metodologías para aprender. Pero el mundo tiene muchísimas maneras de aprender. Tenemos muchas maneras de acercarnos al conocimiento, como pueden ser conversaciones, como pueden ser viajes, como puede ser cocinar, como puede ser acercarnos a otras culturas, entender que el aprendizaje no es solamente en un aula donde alguien nos enseña algo, sino que el mundo está ahí para ser descubierto, para aprender de él. Todos los grupos sociales tienen algo que enseñarnos. Cada calle, cada lugar, cada pequeño pueblo y cada gran ciudad tiene una gran bodega de conocimientos que están ahí para que nosotros nos acerquemos a ellos. Aprender significa valorar todos esos conocimientos que están allá afuera. Y no solamente los que nos vienen en libros empaquetados desde la academia o a través de la internet, sino que el conocimiento está ahí en la calle. Yo puedo salir y de pronto hablar con un chico que hace patinetas o puedo hablar con una chica que está maquillando a una amiga, etcétera, y a comenzar a aprender un montón de cosas que no sabía. Valoremos, aprendamos a ser ignorantes y entender que no tenemos todo el conocimiento ni que podremos tenerlo nunca. Por lo tanto, siempre vamos a ignorar cosas, siempre vamos a desconocer muchísimos movimientos, procesos, personas, situaciones, culturas, y que declararnos ignorantes significa comprender que siempre vamos a estar aprendiendo y que además siempre necesitamos aprender. Y ese aprendizaje va a potenciar evidentemente nuestra capacidad discursiva, va a ampliar nuestro cerebro, pero especialmente cuando nos acercamos a conocimientos que están ahí en el mundo, va a ampliar nuestras posibilidades sensibles. ¿Por qué? Porque nos vamos a acercar también al conocimiento sensible, que es del que se compone el arte, que es el músculo, la grasa, las venas del arte, ¿no? Y dentro del aprendizaje hay una subherramienta muy poderosa también, que es la conversación. Entender la conversación como la herramienta principal de aprendizaje, no la lectura, no la visualidad, que sí lo son potentísimas para aprender, pero la conversación va más allá, porque la conversación significa el contacto con el otro, escucharlo, aprender a escucharlo, aprender a argumentar para que el otro me pueda entender. Ese proceso de diálogo, esa construcción de las conversaciones es riquísimo para nosotros aprender a hablar y argumentar nuestras ideas. Es una de mis herramientas favoritas. De ahí que, en mi caso, todos mis proyectos artísticos parten siempre de la conversación. Necesito conversar con las personas. Necesito acercarme a las personas, conversar con ellas para que potencie mi entendimiento sobre ciertas situaciones, pero desde un modo sensible, desde las experiencias de los demás. Y hay que decir que la conversación no solamente con personas que tengan ya un conocimiento comprobado, inmenso y validado y legitimado, sino la conversación cotidiana, diaria, la conversación con nuestros hijos, la conversación con nuestros abuelos, con nuestros padres, con nuestras parejas, con nuestros vecinos, la conversación con esta persona que nos conseguimos en la plaza de un pueblo que acabamos de descubrir y conocer, la conversación con el de la tiendita, el que nos sirve el café, la conversación en todos los momentos de nuestra vida. Si comenzamos a valorar esas conversaciones como aportes fundamentales, como fragmentos, como cápsulas de nuestros proyectos artísticos,
Nunca va a aparecer un bloqueo de ninguna manera, porque tendremos una bodega inmensa de conversaciones que nos van a aportar un montón de conocimiento que podemos provocar, contradecir, estimular para generar proyectos artísticos. Y por último, en este capítulo, porque hay muchísimos más, pero por último, en este capítulo quiero hablar de la lentitud. De la lentitud no solo como herramienta, sino como resistencia frente a la vorágine de la hiperproducción visual y simbólica del mundo. La producción artística siempre ha requerido de espacios lentos. Necesitamos movernos a una velocidad diferente a la que se mueve el mundo. Si nuestra producción artística y de pensamiento se mueve a la velocidad del mundo, estamos insertos en esa cadena de hiperproducción, de hipertrabajo, que evita que pensemos, que evita que reflexionemos, que evita que tengamos un posicionamiento crítico frente a ese mundo, justamente. De ahí que necesitamos detenernos, necesitamos ir lento. Cuando estamos en una conversación, pausemos, hablemos pausado. Resistámonos frente a esa intención del mundo de que todo sea rápido, de que la vida sea rápido, de que todo tiene que suceder rápido. Hay una cosa muy fuerte, muy lógica dentro de esa rapidez, es que mientras más rápido hacemos cosas en el mundo, más rápido nos vamos a morir, porque la concepción del tiempo en esa rapidez va a hacer que nuestra vida sea más ínfima de lo que ya es. Por lo tanto, nuestra vida va a pasar en un periodo muy corto, pero si nosotros aprendemos de la lentitud, aprendemos a tener una mirada y una escucha que se detiene, que presta atención a las cosas, nuestra vida será más larga. Nuestras ideas tendrán más profundidad, tendrán muchísima más potencia. Detenernos frente al mundo nos da una visión más amplia, más panorámica de lo que sucede. Podremos ver en algunos casos el comienzo y el final de cosas porque tenemos la capacidad de detenernos para prestarle atención. La lentitud es fundamental en el arte porque en la actualidad el mundo justamente se mueve por la rapidez. Tenemos que hablar rápido, tenemos que decir cosas rápidos porque la tecnología cambia rápidamente. Pero nos han engañado con la idea de que nuestra vida, de que nuestro pensamiento y nuestras ideas tienen que ir a la par de la revolución tecnológica. Y no, porque si nosotros pretendemos ir a la misma velocidad de la revolución tecnológica o de la industrialización de la tecnología, justamente no vamos a tener nunca el poder para controlar esa tecnología. Si nosotros vamos a la misma velocidad que la tecnología, seremos accesorios de esa tecnología. Esto especialmente se aplica en aquellas artes que utilizan justamente dispositivos y aparatos electrónicos como la fotografía, como el cine, etc. Es decir, no nos da la capacidad del pensamiento sensible de comprender ese aparato, sino que tenemos que comprarlo y usarlo, comprarlo y usarlo. Y lo hacemos según el aparato nos dice que tenemos que hacerlo. Pero así también el dispositivo general de las artes, que se manifiesta en las instituciones, en los museos, en las galerías, donde los artistas se convierten en hiperproductores, en esclavos de un sentido, de una producción artística que va directamente a un mercado que también se mueve en una vorágine, va cambiando constantemente. El arte no está para ir al ritmo del mundo, el arte está para detenerse y poder ver ese ritmo del mundo y criticarlo, acercarse sensiblemente a ese ritmo del mundo y levantar señales, proponer alertas, abrir posibilidades a otros mundos fuera de esa vorágine. Las cosas más importantes para el ser humano son lentas. La confianza es lenta, el amor es lento, la soledad es lenta, la tristeza es lenta. Pensar y crear arte es lento. Bien, hasta aquí llegamos en este primer capítulo de la 6ª temporada del podcast Pensar la Imagen. No quiero despedirme sin antes invitarlos a que visiten todas las propuestas del proyecto Pensar la Imagen. Primero, suscribiéndose a este canal, a YouTube o en Spotify, para que compartan sus ideas y poder leerlas y poder también retroalimentarme para próximos capítulos. Por supuesto, nuestras redes sociales, Instagram o en TikTok o en YouTube, que todos los días proponemos, mostramos y compartimos contenidos de artistas contemporáneos. Y por supuesto, invitarlos a visitar pensarlaimagen.com y revisar nuestras propuestas de asesorías y mentorías para artistas. Nos vemos en el próximo capítulo.